Toda Latinoamérica en el aire de la 530. Todas las voces. Seguimos con todas las voces. Vamos ahora hasta Rosario, la provincia de Santa Fe, con el periodista Pablo Bilski del semanario El Eslabón, que se edita en papel, pero también de Redacción Rosario, un diario digital. Pablo, bienvenido a Todas las Voces, un gran abrazo. Hola, compañeras, compañeros, Sixto, Pablo y todo el equipo de Todas las Voces. Un gusto volverme a encontrar con ustedes a través de este medio. Muchas gracias por llamar. Pablo, ¿cómo ves a América Latina? Otra semana muy agitada entre el coronavirus, la política, la economía, los bancos, el dólar, el hambre, la miseria, cierre de industrias, despedidos. ¿Cómo estás viendo? Bueno, mira, vos decís bien en tu enumeración. Hay dos cuestiones, hay dos centros problemáticos. Uno es la pandemia en sí y el otro son las catastróficas consecuencias económicas que la pandemia va a producir en una región donde hay un altísimo grado de trabajadores informales, ¿no? Gente que no tiene sueldo, gente que sale día a día a ganarse el sustento, ¿no? Pero realmente los números, si empezamos con la economía, hay un informe de la CEPAL, organismo que depende de Naciones Unidas, es realmente preocupante. Habla de que va a haber una profundización muy fuerte de la injusticia social ya preexistente, ¿no? Porque tengamos, vamos a decirlo una vez más, cómo encuentra el virus al continente, a la región. Encuentra a la región en un proceso de desintegración que nada tiene que ver con los procesos de desintegración que se venían produciendo cuando estaba Evo, cuando estaba Lula, cuando estaba Rafael Correa, por dar algunos ejemplos. Encuentra a la región en desintegración con la mayoría de los gobiernos neoliberales que destruyeron el sistema de salud y el sistema de ayuda a los más necesitados. Y bueno, el informe de CEPAL es realmente preocupante. Habla de que se va a profundizar esa situación preexistente y que se van a producir se van a sumar a los pobres. Va a haber 29 millones de nuevos pobres y 15 millones de personas que van a pasar a la pobreza extrema. Insisto, son datos oficiales de este organismo que pertenece a Naciones Unidas. Y fíjate lo que recomienda, ¿no? Son recomendaciones obvias que muchas veces nos muestran que Naciones Unidas no pasa más allá de las declaraciones y de las buenas intenciones, ¿no? Que a veces conducen al infierno las buenas intenciones. Con eso solo no hacemos nada. La ONU dice que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con un enfoque en los derechos. Un ingreso básico universal que debería no solamente paliar esta crisis actual, sino ya dejarlo para siempre, ¿no? Y dice que tampoco es un gran descubrimiento que la pandemia hizo visible la destrucción del sistema de bienestar y de protección social. Ahora, compañeras, compañeros, ¿ustedes se imaginan convenciéndolo a Bolsonaro o a Lenín Moreno o a Vizcarra o al presidente de Chile, Sebastián Piñera, de cambiar las políticas y convertir el Estado neoliberal que están sosteniendo y que gobierna para las corporaciones y que de un día para el otro digan, bueno, como lo dice la ONU, vamos a cambiar? Esto no es así, porque además hay que recordar que en varios de estos países, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil, la pandemia, una de las cosas que hizo fue
como no podía ser de otra manera, que la gente se metiera en la calle, en la casa, que saliera de la calle, que se cortaran las protestas, porque en varios de estos países había grandes multitudes en las calles pidiendo un cambio de política. Entonces tenemos por un lado lo que la pandemia desoculta, que es esta falta de derechos, esta situación de desestructurar el estado de bienestar, pero además hay que decir, y vos me decías bien, Sixto, cuestiones políticas que están, al menos en principio, desvinculadas de la pandemia y que los medios hegemónicos, las grandes corporaciones al servicio de la derecha, han utilizado para ocultar. O sea, la pandemia, por un lado, oculta determinados hechos políticos, que, insisto, no tienen nada que ver con la situación epidemiológica, y por otro lado, desocultan, ponen al rojo vivo, ponen en un primer plano lo que significan las políticas neoliberales. Pero vamos a lo que la pandemia y los medios no nos contaron, no nos dijeron, o nos contaron muy poquito, ¿no? Muy chiquito, dándole poco lugar. No nos olvidemos que en estas últimas semanas hubo 2 incursiones armadas con mercenarios a Venezuela, ¿sí? No ya la presión económica, las sanciones, que ya de por sí son criminales ante la pandemia, sino que un grupo de mercenarios, y fíjense, compañeras, compañeros, cómo estaba compuesto el grupo de mercenarios, ¿no? La mayoría eran colombianos, que ese es otro tema que tenemos que tratar porque pasó algo muy grave en Colombia. La mayoría eran colombianos, entrenados en Colombia, venían de Colombia, pero había también estadounidenses, ¿no? De hecho, esto surge de Estados Unidos tiene sus guerras, sus tantas guerras, en buena parte privatizadas, ¿no? Son agencias, son corporaciones que se dedican a hacer la guerra y que hacen contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos. En este caso, Guaidó, no sé si recordarán este triste personaje que va a pasar a la historia como el presidente autoproclamado, firmó un contrato. Todo esto es información que ya está recontra confirmada, porque estas 2 incursiones de mercenarios, insisto, colombianos, estadounidenses y también disidentes del ejército de Venezuela, que son los menos. La mayoría del ejército de Venezuela, para no hablar de las milicias populares, están con el gobierno y con la democracia de Nicolás Maduro, y fueron rechazados, ¿no?, estas 2 incursiones. Pero se secuestró material bélico, se secuestraron planes. La idea era dar un golpe de Estado y matar a Nicolás Maduro. Esto también pasó en estos días, fueron desactivados, ya confesaron, y fíjense qué mezcla rara, compañeros, ¿no? Qué mezcla rara, y lo digo irónicamente, porque ni para ustedes ni para mí esto nos sorprende. Había, para esta incursión a Venezuela, había una asociación porque muchos de los colombianos mercenarios eran además narcotraficantes, y había gente de la DEA. La DEA, todos sabemos, es la agencia que dice luchar contra las drogas. Agentes de la DEA junto a mercenarios colombianos narcotraficantes. Hay algo que ahí no cierra, hay algo que no funciona. Me parece que hay algo que los medios hegemónicos nos están ocultando cuando hablan de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico, y todos sabemos la verdad, que es que esta guerra es una excusa para invadir y tener más presencia militar
en América Latina. Sí, muy Eso interesante. Te hago un paréntesis ahí, Pablo, porque es interesante porque viene en línea con muchas cosas que venimos informando acá en el programa. Por ejemplo, territorializando lo que vos mencionás. En Bolivia hay una avanzada ahora del gobierno de facto de Áñez y también desde sectores externos, acusando a los trabajadores de la tierra, a los cocaleros del trópico de Cochabamba, de narcotráfico, de que Bolivia es un estado fallido y toda esta avanzada y todo este ataque en contra nuevamente de las materias primas de los trabajadores rurales, que no son la droga, ¿no? Pero que se utilizan para estigmatizar y para justificar intervenciones. Es así, es exactamente así, ¿no? Cuando nosotros a los estados a varios países de América Latina se usa esa expresión, Pablo, que vos usás, estados fallidos o narcoestados, ¿no? Y habría que ver quién es el verdadero narcoestado. Me parece que está bastante más al norte, ¿no? El narcoestado, y si vemos lo que está pasando por la pandemia, también le cabe esa apelación tan despectiva de estados fallidos. A Estados Unidos le cabe eso, ¿no? Pero sí, como son ellos los que ponen las denominaciones, ellos ponen las etiquetas, ¿no? Por el poder militar que tienen, ellos le ponen las etiquetas a los países latinoamericanos, ¿no? Pero sabemos muy bien cuál es el narcoestado, y da un poco de risa y de bronca cuando las derechas de América Latina piden asesoramiento como una excusa para dejar entrar al ejército estadounidense, piden asesoramiento a la DEA, siendo que Estados Unidos es el primer consumidor de drogas del mundo, siendo que la frontera entre Estados Unidos y México es por donde pasan toneladas, ¿no? por arriba y por abajo, porque hay túneles que realmente muy bien hechos, ¿no? Y bueno, y se sigue poniendo a la DEA como los que luchan contra el narcotráfico. Aquí tenemos la DEA invadiendo Venezuela junto a sus socios narcotraficantes colombianos, ¿no? Otra de las informaciones que se ocultó en estos días, o que al menos en los medios hegemónicos, o que se le dio un enfoque muy sesgado, fue que, bueno, el gobierno de derecha de Iván Duque se dio el gusto de destruir lo poco que quedaba del acuerdo de paz. El acuerdo de paz voló en pedazos, ya no se puede decir que está en peligro, sino que voló en pedazos. Me refiero al acuerdo de paz con la FARC, por el que tanto se trabajó, por el que tanto se luchó, que se logró, entre otras cosas, gracias a la intercesión del gobierno de Cuba. Pero la derecha de Iván Duque, la ultraderecha de Iván Duque, con claras y probadas relaciones con paramilitares y parapoliciales, siempre estuvo en contra de este acuerdo. Nunca pararon en Colombia las masacres de militantes, de integrantes de organizaciones sociales, de pueblos originarios, y especialmente los ex militantes y las ex militantes de la FARC, que habían dejado las armas, que depusieron las armas, que se incorporaron a la vida democrática, pero que son sistemáticamente masacrados. Son cientos los ex integrantes de la FARC que fueron masacrados durante, entre comillas, los acuerdos de paz que Iván Duque nunca quiso que se lleve a cabo, ¿no? Esto por un lado en la cuestión política. Y si hablamos de la cuestión política, no hay que olvidar que varios de estos gobiernos de derecha neoliberal, Ecuador, Perú, Colombia mismo, Chile, Brasil, estaban siendo cada vez más cuestionados por sus pueblos, y sus pueblos estaban en la calle, y ahora ya no están. Pero cuidado, hay que estar muy atentos, porque pese a la pandemia, pese a la cuarentena, está la desesperación de los pueblos, que están volviendo a salir
a la calle, ¿no? Y como vos bien decías, Sixto, el otro problema es el hambre, el hambre que produce la cuarentena en las economías. Otro tema, compañeros, que en un momento los medios hegemónicos no hablaban más que de eso. ¿Recuerdan ustedes aquel gran show que hubo en la frontera entre Venezuela y Colombia, la región de Cúcuta, ¿no? Todos hablábamos de Cúcuta, todos los medios hablaban de Cúcuta. Era porque, claro, los medios hegemónicos planteaban que miles de personas huían de la supuesta dictadura de Maduro hacia Colombia, ¿no? Y que había que llevar ayuda humanitaria, y que hicieron un festival musical. ¿Recordarán todo ese circo? Bueno, ¿qué pasa hoy? Fíjense cómo los medios a veces ponen, los medios hegemónicos, ¿no? Fijan lo que se llama fijar la agenda, ¿no? ¿Saben lo que pasa hoy en Cúcuta? Hay una crisis humanitaria, pero por los venezolanos y venezolanas que están volviendo a Venezuela. O sea, la cosa es desde Colombia para Venezuela. Y yo no tengo información de que nadie, ninguna de esas ONG que se planteaban como muy buenas, que después se sabían que eran grandes empresas, ¿no? No estoy escuchando ninguna ONG que esté muy preocupada por llevarles agua y comida a esa gente que está allí. Ningún cantante, ningún artista, tampoco va a hacer ningún recital ahí, ¿no? Uh-huh. Digo, los migrantes, por ejemplo, la situación de los migrantes de Honduras y El Salvador, que son deportados tanto de Estados Unidos como de México, desgraciadamente hay que decirlo, porque México está cumpliendo un pacto que firmó con Trump, y también Andrés Manuel López Obrador está deportando, en una situación muy grave. Están deportando gente enferma, ya enferma, de Honduras y El Salvador. Y el otro gran problema, y con esto cierro, el otro gran problema que se marca como entre los grupos más vulnerables son los pueblos originarios de América Latina, que son más de 35 millones de personas, es casi el 10% de la población de toda la región. Pero sobre todo me refiero al coronavirus, ¿no? Y a la situación de especial vulnerabilidad, porque hay grupos que son especialmente vulnerables, los más pobres, los que no tienen trabajos fijos, los que no pueden hacer aislamiento social. Y los pueblos originarios están obviamente olvidados, discriminados por sus gobiernos, ¿no? Y digo, representan el 10% de la población de América Latina, pero hay pueblos originarios que son muy pequeños. Ustedes sabrán más que yo de esto, ¿no? Pero en toda la región hay pueblos originarios. Por ejemplo, hay 462 pueblos originarios con menos de 3.000 habitantes. Muchos de esos pueblos están haciendo aislamiento social, o sea, se están autoorganizando, obviamente, ¿no? ¿Por qué los gobiernos de derecha de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, les dan la espalda, por decirlo suavemente, ¿no? Porque podría decir de otra manera, ¿no? Como que son cómplices del virus estos gobiernos de derecha, ¿no? Muchos de estos pueblos están haciendo el aislamiento voluntario porque pueblos pequeños de 3.000 habitantes temen directamente la desaparición, ¿no? Y aquí funciona la memoria histórica, ¿no? La memoria de la conquista, la memoria de la invasión de Europa a América Latina hace más de 500 años, donde se instauró el genocidio sistemático de los pueblos originarios como un sistema de producción y como una de las etapas señeras
del capitalismo mundial, ¿no? Y ustedes como bolivianos tienen allí el Cerro Rico, ¿no? Las minas de Potosí. ¿Cuánto tuvo que ver el desarrollo del capitalismo europeo con el genocidio de los pueblos originarios? Pero yo hablaba de la memoria histórica, porque junto a este plan genocida de las primeras etapas del capitalismo llevada adelante por el Imperio Español, además estuvo la epidemia de viruela, ¿no? Que también terminó con la vida de cientos de miles de pueblos originarios. Entonces los pueblos originarios de hoy están luchando contra esos dos enemigos, ¿no? Por un lado el capitalismo, por un lado los gobiernos neoliberales que les quitan cada vez más derechos y los reprimen si protestan, y además por una peste venida primero de China, después de Europa. Son dos desafíos enormes que, insisto, los pueblos originarios autoorganizados están tratando de hacer medidas de aislamiento voluntario y cuarentena, que los gobiernos, y con esto termino, realmente es no sorprendente, no sorprende para nada que haya gobiernos que recién esta semana, Chile, Ecuador, después de tener políticas muy erráticas, están dando marcha atrás y están declarando medidas restrictivas y de cuarentena. No así Brasil, ¿no? Brasil, que volvió a renunciar el nuevo ministro de Salud. Yo me pregunto, ¿cómo se puede ser ministro de Salud de Bolsonaro, ¿no? De alguien que está tomando medidas que mandan a la muerte a cientos de miles de personas. Mientras todo esto sucede, y si me dejan 30 segundos más y salirme de América Latina y irme a Estados Unidos, ¿saben una cosa? Y digo, para que aquí están los que ganan y los que pierden. Las más grandes fortunas de Estados Unidos, y estos son datos del Instituto de Estudios de Política con sede en Washington, ¿no? Son los mismos estadounidenses. Los más ricos de Estados Unidos aumentaron sus riquezas en 282.000 millones de dólares en un periodo que va de 25 días. El estudio es muy preciso, del 18 de marzo al 10 de abril, mientras miles de personas morían, mientras en los propios Estados Unidos había colas de varios kilómetros para pedir comida, mientras las morgues no daban abasto, ¿no? Y les nombro las empresas porque son empresas que se vieron beneficiadas con la recesión y con el cierre de negocios pequeños. Obviamente al tope está la empresa Amazon, ¿no? Del multimillonario Jeff Bezos, cuyas ganancias en estos pocos días no tiene precedentes en la historia financiera de Estados Unidos. 10.000 millones de dólares entre enero y abril. Pero además, ustedes me dirán, bueno, si ganaron tanto, no. Además de ganar tanto, echaron empleados, además de ganar tanto, no protegen a sus empleados con las medidas de protección contra el coronavirus, y hay muchos que están enfermos. La otra empresa es PayPal, que hace pagos a través de Internet, que ganó 5.000 millones de dólares. La otra empresa es Zoom, esa aplicación que se usa mucho para hacer videoconferencias, que es de Microsoft, 2.200 millones de dólares. Y en cuarto lugar, Mediacom, que es una gran empresa de cables con más de 1.000 millones. Pero saben, además, y con esto sí me despido. Sí, Pablo, se nos agota el tiempo, tenemos todavía dos entrevistas, Pablo.
además de ganar mucho dinero, además de echar gente, le declararon la guerra al pago de impuestos. No quieren pagar impuestos los más ricos. Muchas gracias, Pablo. Estaremos en comunicación permanente para seguir escuchando tu análisis internacional. Hasta un nuevo encuentro. Hasta el nuevo encuentro. Muchas gracias, compañeros. Pablo Bilski, periodista del Eslabón y de redacción Rosario, allá en la provincia de Santa Fe. Todas las voces.